buenas noches. A través del Club de Investigadores Historiando, con el auspicio de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo, Agotur, y el Centro de Estudiantes de Arqueología de la Universidad de Turismo, perdón, la Universidad Nacional de Trujillo. Asimismo, tenemos la presencia de Ahmed Velázquez, Adelante. compañero Franklin Pacuri, con el compañero Joel Pinto, la compañera Mayra Dashana Nina, compañera Claudia Rosario Armas, Diana Agapito y quien les habla, Erly Centeno. Nos complace presentar la siguiente conferencia virtual a cargo del doctor Hugo Pereira Plasencia. Adelante, por favor. Con el tema Herencia andina y herencia española, reflexiones sobre la identidad del Perú desde una perspectiva histórica. Ahora le doy paso al doctor. Más sin embargo, queremos complementar, no sé si lo puedes ver, la trayectoria del expositor Erly. Claro. El doctor Hugo Pereira nació en Lima, Perú, en 1958. Ministro en el Servicio Diplomático de la República, catedrático universitario e investigador académico. Es licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Historia y doctor en Ciencias Sociales. Ha trabajado en el Ministerio de Relaciones Exteriores desde enero de 1988. Ha sido en diferentes épocas cónsul encargado del Consulado General de Perú en Berlín en 1993 hasta 1994. También fue encargado del área política de la Embajada de Perú en los Estados Unidos mexicanos en el año 1996 hasta el 2001 y encargado de negocios de la representación permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York, en de julio hasta septiembre del 2006. En tiempos de la participación de nuestro país en el Consejo de Seguridad entre 2006 y 2007, fue cónsul general encargado en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. En Lima ha sido jefe de la carpeta Ecuador de 1996 y director general del Gabinete de Coordinación del Viceministro Secretario General de Relaciones Exteriores en el 2005. Entre el 2016 y comienzos del 2017 se desempeñó como director general de Relaciones Internacionales del Ministro de Defensa. Trabajó después como director de estudios análisis de política exterior en el Ministerio de... Actualmente es cónsul general del Perú en Guayaquil, Ecuador. Bien, continuando con la exposición, ahora vamos a pedir los comentarios iniciales a cargo del presidente del Club Historiando. Adelante, Franklin. Muy buenas noches con el público que nos vienen siguiendo nuestras transmisiones en vivo que organiza el Club de Investigadores Historiando. Y por parte también quería llegar a indicar pues lo que ya se le habló acerca de la trascendencia del doctor Hugo Pereira Plasencia. Quería llegar a indicar acerca del trabajo que viene desarrollando sobre qué es el artículo Herencia andina y herencia española, reflexiones sobre la identidad del Perú desde una perspectiva histórica. Hugo Pereira Plasencia. Los estudios sobre la identidad del Perú han sido abordados desde las perspectivas más dispares, un poco simple, polémico. En el ciclo del Mercurio peruano abordó este asunto desde un punto de vista económico y científico, como referencia a locales muy concretas, teñidas en muchos casos, de acuerdo a un estilo inspirado en la Ilustración Europa. Las palabras peruano o peruana ya se utilizan antes de la aparición de
Estado de Nación Perú en 1821, como se puede verse en la carátula del primer ejemplar del Mercurio Peruano, que salió a la luz en Lima el 2 de enero de 1791. El primer artículo que se le ha publicado llevó por título Idea General del Perú y habla acá del propósito de hacer más conocido el país que habitamos. Se decía también en el tono de la queja que las noticias extranjeras sobre el Perú parecían reflejar un país enteramente distinto que nos demuestre el conocimiento práctico. Bien, como el doctor tiene el artículo que nos ha enviado pues sobre esta reflexión que nos va a dar a conocer, que en sí efectivamente el doctor tocará puntos referidos a la herencia andina y a la herencia española, pero muchas personas se preguntaban por qué andina y todo esto tal vez podemos interrogar de manera pues de preguntas al ponente que nos va a dar a conocer. Ahora voy a ceder el pase a mi compañero Anet. Bien, muy agradecido por la pequeña presentación. A continuación vamos a presentar pues la conferencia, ¿no? Herencia andina y herencia española, reflexiones sobre la identidad del Perú desde una perspectiva histórica. Adelante, doctor Hugo. ¿Puede activar su micro, doctor? Su micro está apagado. Muchas gracias. ¿Me escuchan ahora? Muchas Sí, gracias. Muchas gracias por la presentación. Quisiera entonces dar inicio a esta pequeña charla, ¿no? Sobre un tema que en realidad no es pequeño, es bastante grande y complicado, y para el cual hay poca literatura, poca reflexión, ¿no? Que es el de la identidad peruana. En efecto, como señaló el amigo Franklin, ya desde el siglo XVIII se habla, si no antes quizá, ¿no? Pero claramente en el siglo XVIII se habla de lo peruano, ¿no? Hay gente que se llama peruana. El mercurio peruano se llamó mercurio peruano, no se llamó mercurio limeño. Entonces, hay pues una cierta imagen de comprensión general de lo que es el Perú. Pero ojo, en este momento estamos hablando de un territorio, el territorio del virreinato, estamos hablando de una sociedad, ¿no? No es una nación. En realidad, la nación, como veremos, ni siquiera se ha terminado de concluir, ¿no? Todavía en el Perú. Pero en ese tiempo era una sociedad compleja, muy dividida, pero que tenía ciertos rasgos comunes, ¿no? En general, las llamadas nacionalidades hispanoamericanas son un producto tardío de la fragmentación de jurisdicciones que hicieron los gobernantes borbones en el siglo XVIII, ¿no? Antes, en el siglo XVII, el Perú era mucho más grande, abarcaba más territorio, pero a partir del siglo XVIII nacen, por ejemplo, Chile, nace lo que es, digamos, el virreinato de Nueva Granada. Hay una serie de divisiones que fragmentan el territorio, ¿no? De alguna manera acostumbran a ciertas poblaciones a manejar su vida administrativa con relación a ciertas ciudades. O sea, es un poco acostumbrar a la gente a una administración. Es una definición que me parece muy bonita, ¿no? Desde ese punto de vista, las nacionalidades hispanoamericanas son hijas de grandes centros urbanos, ciudades concentran el comercio, el poder económico, el poder militar, el poder, concentran a los gobernantes. Claramente Chile se formó en torno a Santiago de Chile, ¿no? Pero se formó en torno a eso, no fue automático, ¿no? Y el Perú también se formó en torno a Lima, aunque Arequipa le disputó muchas veces la preeminencia, pero al final se impuso a Lima. Y el Ecuador actual se articuló en torno a Quito. O sea, estamos hablando de procesos que, repito, comienzan en el siglo XVIII, ¿no? Y en el caso del Perú, hay esta publicación emblemática que es el Mercurio Peruano, que sale el 2 de enero de 1791 con una portada, ¿no? Y con un primer artículo que se llama Idea General del Perú, que es un artículo basado en criterios ilustrados, un poco exotistas, con cifras tiene también, ¿no? Es medio cientificista. Entonces,
yo diría que es una primera mención clara, aunque hay otras, ¿no?, sobre lo peruano. Esto es en el virreinato, pero cuando aparece la República, yo diría que se acentúa una visión más bien política y acrítica, ¿no?, de lo que es el Perú, o sea, y de sus problemas, ¿no?, por ejemplo, la desarticulación del Perú, ¿no?, social, la división, el reto que ofrece el espacio andino, que es muy complicado, y yo diría, me atrevería a decir que los grandes problemas sobre la identidad del Perú, sobre la naturaleza del Perú, recién se plantean en la segunda mitad del siglo XIX, por no decir el final del siglo XIX, ¿no? Se plantean, digamos, y algunos temas ni siquiera han sido planteados hoy día, ¿no? Pero comienza a haber una reflexión, ¿no?, sobre esta materia. El Perú ha sido visto en conjunto, digamos, en base a diferentes lentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, el lente de Basadre, de Jorge Basadre, es el de un académico que dice, en pocas palabras, ¿no?, por algo el Perú no se dividió. Esa es una de las grandes líneas de su pensamiento. O sea, algo tiene en el Perú o algo ha ocurrido en el proceso político peruano que ha impedido que el Perú se fragmente. Por ejemplo, que Iquitos proclame el Amazonas proclame su independencia o se una al Brasil, por decir, ¿no? Entonces, esa es la línea que tiene desde el comienzo, ¿no? ¿Qué fuerzas son esas que han evitado una balcanización del Perú? ¿Qué fuerza hay? ¿Dónde están las raíces? Bueno, él estudió la historia de la República bajo esa luz, ¿no? Tiene muchas conclusiones, ¿no? Pero ya se esa materia de otra disertación. Mariátegui, en sus 7 ensayos de interpretación de la realidad nacional, habla de una visión de otro tipo, ¿no? Él enfatiza la matriz andina del Perú, ¿no? Dice, hay una peculiaridad andina, peruana, ¿no? Hay un simiente de socialismo en las comunidades andinas. Ya sé que eso es discutible, pero en todo caso él pensaba así y lo hace también de un enfoque más marxista y clasista, pero siempre pensando en el conjunto del país, ¿no? Su obra tiene ámbito nacional, digamos. También tenemos una visión cristiana, la de Víctor Andrés Belaúnde, de la generación del 900, que escribió La Realidad Nacional. Bueno, básicamente él enfatiza que el Perú es un producto hispano-andino occidental, perdón, pero deja de un lado los temas de división de clases, de los conflictos de clases, ¿no? Más bien enfatiza aquellos elementos que han cohesionado al Perú. Y finalmente tenemos como ejemplo esta idea de la utopía andina, ¿no?, que desarrolla Flores Galindo, desarrolla Manuel Burga, esta idea de esta utopía que sería una especie de hilo conductor del Perú, ¿no? Hilo conductor del Perú, como lo permanente, ¿no? Hay ecos de esta utopía andina hasta ahora, según ellos, ¿no? En fin, todas son visiones, pues, que destacan algo, pero sí ha habido algún tipo de pensamiento global sobre el Perú, ¿no? Ahora, no es fácil hablar de la identidad, del tema de la identidad. Es un tema espinoso y ambiguo, por eso yo quiero precisar los términos. La identidad es algo que ha preocupado a todos los países y preocupa a todos los países, ¿no? Y sobre todo a aquellos que tuvieron pasados coloniales recientes, ¿no? Es un tema muy complicado. En el caso, por ejemplo, de la India, Gandhi imaginó la India más grande, ¿no? Pero resulta que los futuros pakistaníes musulmanes insistieron en tener un país aparte. Entonces, ese sueño grande de la India no se cumplió, ¿no? Entonces, como le digo, ese es para mencionar un caso, ¿no?, de formación de nacionalidades. Pero sí quería destacar que mi noción, la noción de identidad que manejo, es una noción de identidad que tiene que ver, subrayo esto, con el patriotismo y no con el nacionalismo. Ahora me explico. Tiene que ver con el patriotismo y no con el nacionalismo. Ahora, yo voy a acudir aquí a un pensador británico, George Orwell, pensador de izquierda,
británico, luchó en la Guerra Civil Española, es autor de una novela famosa, 1984, futurista, ¿no? Es un gran pensador inglés. Este señor tiene hace una distinción entre patriotismo y nacionalismo. Él dice, patriotismo es un sentimiento muy bonito de amor por lo que uno tiene, por los rasgos bonitos de la sociedad que uno tiene, ¿no? Pero es un sentimiento casi personal, o sea, y en todo caso global, pero que no se quiere imponer a nadie, Esa es la clave. Y además es defensivo. Eso es defensivo. Si hay una intervención extranjera, pues la gente se defiende, ¿no? O sea, eso es para él el patriotismo. Pero el nacionalismo es otra cosa. El nacionalismo en el lenguaje de Orwell es una pulsión agresiva de apropiación de territorio, de poblaciones, es una visión asociada al poder, ¿no? Típico nacionalismo era el de Hitler, por ejemplo, ¿no? Entonces, son dos cosas muy diferentes, ¿no? Y eso se explica por la historia misma de Orwell. Orwell, como les dije, combatió en el bando republicano, pero sufrió increíbles traumas, porque se dio cuenta, pues, que en realidad, para comenzar, anarquistas y comunistas se odiaban a muerte, ¿no? Literalmente a muerte, era un caos el frente republicano. Él describe en un libro, si no me equivoco, Homenaje a Cataluña, describe el caos, ¿no? Del bando republicano. Entonces, él cuando regresa a su tierra, habiendo sido tan crítico de su tierra, siempre lo fue, siempre denunció el clasismo británico, siempre, pero aún así, al regresar de España, y por contraste, dijo, no, hay muchas cosas de mi patria que yo extrañaba y que son una maravilla, ¿no? No, es que yo ahora las valoro, en contraste con lo que he visto en España, ¿no? Ese es el origen de esta cita, ¿no? Entonces, repito, esta noción de identidad que yo menciono tiene que ver claramente con el patriotismo, con ese sentimiento sano, digamos, y no con el nacionalismo, con el sentimiento enfermo, ¿no? Bueno, eso es lo primero. Ahora, ¿cuáles son las preguntas principales para hablar de identidad en el caso del Perú? La primera es obvia, ¿no? Primero es si existe una nación peruana, es obvia. Ahora, y otra cosa, si existe de acuerdo a ese molde europeo que conocemos. El molde, digamos, de Bélgica, por decirlo. El molde de, qué sé yo, Francia, ¿no? Ese molde uniformizador, ¿no? Si existe eso. Esa es la primera pregunta, ¿no? La segunda pregunta es si hay una nación peruana en formación o avanzada o no, ¿qué pesa más? ¿Qué herencia pesa más? La herencia andina, o sea, la tradición cultural andina de 5.000 años, o la herencia europea traída por los españoles. Esa es la segunda pregunta matriz. Y la tercera pregunta es, ¿existe ya ahora una armonía, un mestizaje, hay una integración cultural sin conflictos, o al revés, persisten los conflictos, los enfrentamientos, el indio que odia al blanco, el negro que odia al indio, en fin, una inexistencia de una armonía social y étnica y cultural. Esos son los tres aspectos que me gustaría mencionar en algún momento en esta pequeña charla. Ahora, lo primero es, también parto de lo obvio, el Perú es un país diverso, para comenzar, porque tiene una geografía diversa. O sea, y cuando uno sale del Perú y ve algunos países, realmente le parece pues todo homogéneo, ¿no? Hay partes de España en la cual uno toma el carro o el autocar y el pasaje no cambia, no se aburre, el pasaje no cambia, es lo mismo. O sea, o en la Pampa Argentina, por ejemplo, la Pampa Argentina pues son miles de kilómetros, igualito todo. Lo único que cambia son las vacas, ¿no? Entonces, en el caso del Perú no es así. En el caso del Perú, en la misma Lima, tenemos climas diferentes, ¿no? Una cosa es el clima de La Molina, otra cosa es el clima en Miraflores, al lado del mar. O sea, por mencionar un ejemplo, ¿no? Entonces, hay una variedad enorme.
Y esa variedad ocurre porque hay accidentes geográficos muy especiales. Tenemos primero el Océano Pacífico, que es frío, medio feo, pues uno lo compara con el Caribe feo, pero es el mar más rico del mundo, ¿no? Es el mar que, según los arqueólogos, acunó la civilización andina. Es el mar que alimentó a Caral, ni más ni menos, que alimentó a las grandes tradiciones costeñas del Perú, el mar peruano. Por otra parte, tenemos la cordillera de los Andes, que curiosamente es altísima, pero está cerca del Ecuador. Entonces, eso hace que incluso en invierno, entre comillas, a las 12 del día haya calor. Los españoles no podían comprenderlo. ¿Cómo va a ser que en pleno invierno va a hacer calor acá, ¿no? A las 12 del día? Y ahí finalmente tenemos el inmenso sistema amazónico, ¿no? Que es inmenso, una fuente de agua dulce impresionante. Pero en todo caso tenemos al final 8 regiones ecológicas diferenciadas, muchos accidentes geográficos y por lo tanto la integración ha sido históricamente difícil, ¿no? Ya el caso de la selva ya era el colmo en el siglo XIX, porque para llegar a Iquitos había que dar la vuelta por Chile, por el Estrecho de Magallanes, ir al Brasil, a la boca del Amazonas y entrar por ahí para llevar una maquinaria a Iquitos, digamos, ¿no? Entonces, ese problema ha sido un reto. Además, la geografía peruana ha sido pródiga, es pródiga, pesca, minería, producción agropecuaria, pero también tiene sus talón de Aquiles. Tiene el deshielo de la cordillera que nos va a afectar dentro de muy poco por el cambio climático, y también tiene pues los niños, por no mencionar los terremotos, ojalá que no venga pronto uno, ¿no? Pero en todo caso hay la geografía misma, la parte material, tiene pues una doble vertiente, ¿no? Ahora, pero es evidente que la fragmentación del Perú y la riqueza o los diferentes aspectos del Perú no se formaron únicamente por esta cuestión geográfica, ¿no? Lo principal no es eso. De hecho, hay países con formaciones geográficas agrestes que han logrado unificarse, ¿no? Por más montañas que haya habido, por más valles que haya habido. En el caso del Perú, el elemento fundamental es, como ustedes comprenderán, es histórico, ¿no? Y el elemento fundamental comienza con la conquista española y comienza con la captura del Inca Atahualpa, que es por Pizarro, ¿no? Que es un acontecimiento de la historia universal. Es un acontecimiento que igual estudian en Vladivostok, en Lima, ¿no? Es un punto de inflexión de la historia de América y probablemente del mundo, ¿no? La captura de Atahualpa, que representó pues el comienzo del fin del Tahuantinsuyo, ¿no? Del llamado imperio de los incas, ¿no? Ahora, no era pues poca cosa, era un tremendo imperio que abarcaba lo que ahora es el Perú, Bolivia, Ecuador, el sur de Colombia, el norte de Chile, Argentina, pues inmenso, ¿no? Además, lo más importante es que este Tahuantinsuyo un poco concentraba o resumía nada menos que 5.000 años de desarrollo cultural autónomo, aunque los incas lo negaban, pues eran un poco sobrados, ¿no? Decían, antes de nosotros no había nada, había vetrías, ¿no? Pero sabemos que no es así, ¿no? Que en realidad ellos resumieron mucho el saber ancestral de la zona andina y un poco hicieron una síntesis, pues, descomunal con este Tahuantinsuyo, ¿no? Ahora, la conquista significó digamos, el fin del Tahuantinsuyo, o sea, se desbarataron, pues, sistemas hidráulicos, se saquearon depósitos, se destruyeron colonias agrícolas, en fin, se desarticularon centros de producción artesanal. Digamos, de hecho, Machu Picchu, por ejemplo, fue una de esas estructuras que fueron abandonadas, ¿no? Hay una zona donde aparecen las herramientas de los que estaban haciendo Machu Picchu abandonadas. En la noticia le llegó al español, le puse patitas para que te quiero, ¿no? Ya se acabó esto, ¿no? Entonces, fue definitivamente, se destruyó esta estructura, ¿no? Me refiero al Tahuantinsuyo. Ahora, y contribuyó de manera muy importante un factor biológico. Los españoles habían traído gérmenes patógenos y estos gérmenes mataron pues por millones
a los pueblos andinos, por millones. Comprenderán pues que ahí morían no solamente campesinos, runas, morían también en medio de la catástrofe y del desastre, pues médicos, artesanos, quipucamayos, ingenieros hidráulicos, ingenieros de construcciones, en fin. Y claro, como no había un idioma a la manera occidental, ¿no? Con ellos murieron los códigos que han podido utilizarse para desentrañar todo ese saber. O sea, en realidad fue un cataclismo, eso no hay que disminuirlo, un cataclismo originado sobre todo por esta crisis epidémica, ¿no? Y la pérdida, pues, de un acervo cultural enorme. Ojo, esto es muy importante y es el primer elemento del cual no se tiene conciencia, ¿no? O sea, la destrucción de esta matriz andina, incaica, es como una vasija que se rompe. Se rompe, de las 40 piezas se pierden 30 y por ahí quedan 10 que son rescatadas. Y queda eso. ¿Ya? O sea, eso lamentablemente ocurre. Es la mejor metáfora que se me ocurre. Porque, ojo, en el Japón no ocurrió eso. En Japón no ocurrió eso. En Japón los europeos no pudieron penetrar. Y consecuentemente mantuvieron esa matriz cultural. Y cuando ya los europeos los presionaron en el siglo XIX para la fuerza comerciar con Occidente, ya tenían una matriz sólida que les permitió discernir qué querían asimilar y qué querían rechazar, ¿no? Esa es un poco la diferencia entre la cultura japonesa y la cultura andina, ¿no? Esa es la diferencia. Ahora, veremos pues que el vacío que quedó de esa vasija rota fue reemplazado por tradiciones europeas que fueron adaptadas al Perú, ¿no? El Perú es un país producto de fusiones culturales, ¿no? No es un país de cultura única, como los chinos o los japoneses, ¿no? Es un país de fusiones culturales, ¿no? Como lo es España, ¿no? También es un país de fusiones culturales, ¿no? Y con aportes, en este caso de España, romanos, árabes, visigodos, en fin, cartagineses, sabe Dios, en fin, una serie de elementos culturales, ¿no? Ahora, lo que determinó la conquista a la postre fue la formación de la sociedad virreinal. Y la sociedad virreinal propiamente, convencionalmente, digamos, nace con el virrey Toledo, Francisco de Toledo, ¿no? Un virrey que gobierna hasta 1581. Es un poco el que establece el sistema virreinal, el que, por cierto, mata al último inca, ¿no? Al inca Tupac Amaru I. Ahora, sobre este Tahuantinsuyo destruido se erige una sociedad colonial estamental, muy dividida, pero que para todo efecto práctico va a tener un crecimiento económico importante. Aquí está, después quiero la opinión de Miriam Salas. Realmente, cuando uno ve el arte de la época, ve las construcciones de la época, sin duda, pues esa imagen que tenemos de que toda la plata se fue a España es absurda, ¿no? O sea, gran parte de la plata se quedaba en las Indias, o sea, en el Perú, y servía pues para financiar todo un circuito económico. Eso entrelazado con los obrajes, bueno, no solo con la minería que ya mencioné, y también con la agricultura, pero sobre todo los obrajes fueron muy importantes. O sea, había como un sistema en movimiento. Eso se ve, y quisiera por favor que pongan la primera imagen, no sé si pueden ponerla, la de la pintura. La primera imagen. Adelante, Joel, ¿nos puedes apoyar con la diapositiva? Sí, es la primera imagen, ¿no? La primera. La pintura. Ahí está. Si la ven todos, esta imagen me encanta, es una parte de la serie del Corpus Christi que se conserva en el Cusco. Es una imagen del Cusco de la década de 1670. Es una época que fue de florecimiento económico y de relativa autonomía frente a España, ¿no? O sea, resulta que mientras en Europa había una crisis terrible en el siglo XVII, aquí en las Indias, en el antiguo Perú,
hubo una cierta prosperidad, sin olvidar los rasgos coloniales del sistema, obviamente, ¿no? Morían indios en las minas, había esclavos, eso no, por favor, eso también es cierto. Eso es una parte de la pintura, la explotación colonial, digamos. Pero la otra es la imagen de un reino de Indias, ¿no? Un reino asimilado a la monarquía española, ¿no? Probablemente la época más importante del Perú, como Perú, porque el mundo andino, pues no había Perú, en el mundo andino había muchos grupos étnicos, eso es otra cosa. El Perú nace, digamos, luego de la conquista, con la fusión de la tradición andina con la española, ¿no? Entonces, considerando ese punto de vista, este es el apogeo. Como verán, no se ve ninguna miseria, ninguna pobreza. Primera observación, no, es todo menos una sociedad pobre, ¿no? En segundo lugar, se nota la división en estamentos. Ustedes verán a los españoles separados de los indios. Están más arriba, si no me equivoco, están los indios nobles, y también hay indios fantasiosamente vestidos de incas. Por lo visto, ya se habían olvidado de cómo se vestían los incas, ¿no? Porque estos no son trajes de incas, estos son trajes después de una feria del carnaval de Venecia, ¿no? Pero estos no son incas, ¿no? Pero en la mente de ellos era una evocación nostálgica de los incas. Y a la derecha tenemos, bajo palio, a los españoles gobernantes, probablemente al corregidor del Cusco, y ahí al medio abajo al famoso obispo Mollinedo, que es considerado como el constructor del Cusco del siglo XVII, ¿no? Pero más interesante aún es que abajo a la derecha encontramos a un personaje con las manos juntas, con su rosario, que es claramente un mestizo. Es un mestizo. O sea, estas pinturas no venían del aire. Estas pinturas costaban un montón de dinero, muchísimo dinero. Y resulta que el que le está financiando no es un español, le está financiando un mestizo rico. Digamos, se van a reír un poco, es una cuña en la época, ¿no? Como una cuña en la época, ¿no? Ya sé que es risible la comparación, pero más o menos por ahí van los tiros, ¿no? No es alguien de origen en el estamento español, es un mestizo próspero, ¿no? Tan próspero que ha financiado esta pintura, ¿ya? Entonces, esta imagen, como les digo, es la imagen del apogeo virreinal, ¿no? Además en el Cusco, además en el siglo XVII. Es una sociedad en la cual había, desde Toledo, una rígida separación de estamentos, como dije, pero no tan rígida como la que después hubo en el Perú, en la República, en la época del guano y en la época del racismo europeo, ¿no? Del fin del siglo XIX, donde ese sí era un racismo absoluto, ¿no? En este tiempo, si un indio se mezclaba y tenía pues 3/4 partes de sangre española, se incorporaba a la sociedad española, ¿no? Había un poco más de porosidad. De hecho, los curacas se ablancaban muchos, ¿no? Y se hacían, ya eran españoles, ¿no? O sea, habiendo una separación estamental, sin duda la hubo, ¿no? Pero también había cierta porosidad que después se va a perder en la República. Gran paradoja, ¿no? Debería ser al revés. Pero es en la República donde aparecen los profundos racismos, la profunda división de sierra y costa, cosa que, como ustedes verán, aquí no ocurría, ¿no? El Cusco competía con Lima perfectamente, ¿no? Y Arequipa competía con Lima. Entonces, era otra sociedad, ¿no? Otra sociedad que no hay que caricaturizar. Pero el sustento ideológico que tenía esta sociedad era una falacia, ¿no? El sustento ideológico, un enfoque equivocado intencionalmente, era que la conquista había sido muy rápida, ¿no? Y que el mundo español tenía derecho a imponer sus puntos de vista. En realidad, pues, eso es una falacia, porque en ese momento se creía eso, pero ahora, luego de muchísimas investigaciones, pienso, por ejemplo, en Valdemar Espinosa, en Guillermo Koch, luego de muchísimas investigaciones, ha quedado muy claro, clarísimo diría yo, que los españoles tuvieron ciertas ventajas, ¿no? Al comienzo, sobre todo la tecnología militar, ¿no?
la tecnología y la táctica militar, o sea, sin duda, ¿no? Al comienzo fueron mejor, aunque al final Manco Inca aprendió a montar caballo y todo eso, pero ya tarde, ¿no? Pero en todo caso fue un elemento. La otra es que, digamos, los españoles contaron desde el comienzo con la ayuda de enemigos de los incas. O sea, nosotros estamos acostumbrados, por nuestra tradición republicana, a identificar incas con Perú. De hecho, los libertadores hablaban de eso. Sucre entra al Cusco y se va de frente al pabellón de Pizarro a decir, no, hemos liberado al Perú, o sea, hemos liberado a los incas, ¿no? Del yugo español. Eso, pues, no es cierto, pues, porque los incas no eran el Perú. Los incas eran un importantísimo grupo étnico, ¿no? Que se impuso a los demás, pero no eran el Perú. Entonces, ellos, los incas, y eso también se ha determinado con absoluta claridad por la investigación científica, dominaron a muchos pueblos contra su voluntad. Por ejemplo, a los chachapoyas, por ejemplo, a los huancas de la Sierra Central. Ellos bajaron la cabeza dominados por los incas, pero en cuanto vieron que los españoles peleaban con los incas, se aliaron a los españoles. Se aliaron a los españoles. O sea, los incas contaron con infinidad de cargadores, guerreros, honderos, cocineros, apoyados por estos grupos étnicos enemigos de los incas. Ese es algo que no se mencionaba en este tiempo, pero que ahora lo sabemos, ¿no? Les recomiendo mucho un documental que pueden ver en YouTube, que es hecho por Guillermo Koch sobre la conquista del Perú. Es sobre los cementerios de Puruchuco, si no me equivoco, ¿no? Resulta que Guillermo Koch, el gran historiador, hizo una excavación en el cementerio de Puruchuco y se encontró con que muchos muertos no habían sido enterrados ritualmente. Estaban desparramados y además no estaban mirando a cierto lugar, si no me equivoco, a la puesta del sol, ¿no? Una cosa así, ¿no? No había ese patrón. Habían sido enterrados a tontas y a locas. Y se pone a averiguar y eran los muertos de la época en que los incas sitiaron el Lima en 1536 o 36, ¿no? Sitiaron el Cusco, casi toman Lima, pero claro, la versión de los españoles de esa época y que perduró es, bueno, los españoles, 100 españoles, 300 españoles vencieron a estos cusqueños que bajaron, ¿no? Y los derrotaron. Esa es la versión de los españoles. Pero si uno ve las fuentes primarias, lo dice María Rostorowski, la clave de la victoria española fue que Pizarro estaba amancebado con una dama de Huaylas, Inés Huaylas, que era nieta de Huayna Cápac, pero era de Huaylas, y los Huaylas no pueden ver ni en pintura a los incas. Pero lo que hace Inés Huaylas es llamar a su gente, a Lima, y españoles y Huaylas se juntan y destrozan a los incas. O sea, en otras palabras, los españoles ganaron por el apoyo de sus aliados Huaylas. Y eso se ve por los enterramientos, porque por cada muerto por arcabuz, ahí está el huequito en los cráneos, hay 10 muertos por porrazo Huaylas. Ahí están las huellas, no es fantasía, ahí están las huellas, ¿no? Entonces, repito, ese elemento fue fundamental, ¿no? Claro, lo que pasa es que los españoles lo ocultaron, ¿no? Entonces, ese es un elemento muy, muy importante. En realidad, el Tahuantinsuyo era una organización económica y administrativa descomunal, una cosa realmente descomunal que sorprende hasta ahora, ¿no? Es una cosa increíble lo que hicieron los incas, desde el punto de vista económico y administrativo. Pero desde el punto de vista de lo que ahora llamamos seguridad o estabilidad política, tenían un orden muy precario, por la sencilla razón de que eran muy recientes. La expansión inca había durado 100 años apenas. Nada, es poquísimo. En la escala histórica eso no es nada, ¿no? Entonces, consecuentemente, era un gigante administrativo y económico, pero con pies de barro políticos y de seguridad, ¿no? Eso es, digamos, los españoles se encontraron poco cohesionado políticamente y militarmente al Tahuantinsuyo. Y no solo por la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, sino porque
repito, los incas habían dominado muchos pueblos a la mala, ¿no? Otros aceptaron a los incas, pero un grupo lo aceptó a la mala y apoyó a los españoles cuando tuvieron la oportunidad. Entonces, tenemos pues dos elementos importantes. Primero, lo que mencioné, la superioridad tecnológica militar. Segundo, el apoyo de los enemigos de los incas. Y también hay un tercer elemento que no suele destacarse, ¿no? Que es el siguiente. ¿Por qué cae Atahualpa preso en Cajamarca? O sea, se ve como algo absurdo. Pero claro, a ver, imagínense que cualquiera de nosotros, cualquiera, ¿no? Toma digamos, se pone en vez de Atahualpa y recibe la oferta de Hernando de Soto de ir a ver a Pizarro ahí en Cajamarca, ¿no? Entonces, inmediatamente, nosotros, así cualquiera de nosotros diría, no, un momentito, lo que vamos a hacer es coloco 50,000 de mis soldados para que hagan zanjas inmensas para evitar el funcionamiento de la caballería y a hondazos preparo teas para tirarlas sobre los techos de Cajamarca. Y Pizarro y su gente habrían sido achicharrados simplemente. De lejos. Pero eso es ¿por qué? Porque nosotros tenemos esa tradición militar, tenemos referencias europeas. Tenemos referencias sobre tradición militar europea. Esas referencias no las tenía Atahualpa. Atahualpa desconocía los arcabuces, desconocía el valor real de los caballos. Entonces, y además, lo más importante, decía, pero ¿cómo unos barbudos apestosos, que huelen feo, me van a venir a mí, a Atahualpa, a decir, a pedirme cosas o a robar mis cosas, a robar mis depósitos? Basta que yo llegue y se van a morir de miedo. Eso es producto de la separación de mundos, porque Atahualpa no es que haya sido tonto, era inteligentísimo, pero no tenía la experiencia del viejo mundo, tenía otro tipo de experiencia en el mundo andino, ¿no? Por eso cayó en la trampa, ¿no? Esa sería la tercera razón. Ahora, todo esto, por supuesto, oculta estas debilidades, oculta un hecho macizo que ya adelanté, ¿no? Y también que es obvio, ¿no? Cuando uno va a Alemania, por ejemplo, yo no me imagino a Alemania sin papa. Los alemanes le dicen Kartoffeln, ¿no? No me lo imagino sin papa. Es más, los alemanes creen que la papa es de allá. Yo he vivido allá. O francesa, le dicen pomes. Entonces, la papa ha sido pues un aporte descomunal de la tradición andina a todo el mundo. Preparó la industrialización del viejo mundo, ¿no? Es un producto famosísimo, ¿no? Y eso es producto de la tradición andina, sin mencionar, por no mencionar, pues, los aportes en cerámica, metalurgia, textilería, ingeniería hidráulica, montones de cosas a altísimo nivel, ¿no? Entonces, no hay que perder de vista eso. ¿Puedo ver la siguiente imagen? Ya. Como ustedes saben, este es un quipu, ¿no? Y el quipu es un elemento, pues, bastante misterioso de la tradición andina, porque parece ser que había algunos quipus que servían para llevar mensajes, ¿no? No todos eran para dejar registros de números, ¿no? Con el sistema decimal. Entonces, el problema es que con la muerte de los quipucamayocs, que eran los técnicos, digamos, del imperio en esto, se murieron los códigos. Entonces, esa es la sencilla razón. Se murieron los códigos con ellos. Mi padre, por ejemplo, me dijo, en este equipo hay el número que corresponde a un ángulo, definitivamente, a un ángulo. ¿Ahora, un ángulo para qué? Para marcar los ángulos de los andenes, para hacer astronomía, vaya usted a saber, ¿no? Pero definitivamente hay mucho más de lo que se piensa. Lamentablemente no tenemos los códigos, ¿no? Entonces, por eso quiero hacer un balance, ¿no? Que no hay que decir, cayó el imperio por ciertas razones, pero también, caramba, tenía enormes logros, ¿no? Ahora, la pregunta fundamental, o una de las preguntas fundamentales de esta charla es, ¿cuánto quedó de la tradición andina y cuánto queda hoy? Ese es el punto. Me refiero a los elementos puros, ¿no? Bueno, el problema con este aspecto es que surgieron en la República dos bandos de historiadores, ¿no?
el bando de los hispanistas y el bando de los indigenistas. Entonces, los hispanistas, obviamente, se olvidaban de todo lo andino y los indigenistas se olvidaban de todo lo español. Entonces, casi de manera fanático, ¿no? Bueno, los últimos indigenistas que conocí fueron los que me enseñaron que historia en la católica, y algunos de ellos se molestaban porque mencionaba cabras y vacas en los trabajos. Pero por favor, desde las tasas de la Gasca de 1549 aparecen las vacas y los cerdos. No, solamente tienes que poner los auquénidos andinos, que no sé cuánto. Ya, pues son fanatismos, ¿no? Son fanatismos. Ha habido mucho fanatismo por parte de hispanistas y de indigenistas, ¿no? Esa ha sido una primera barrera. Entonces, claro, lo que hay que hacer es tratar de ir más allá de la ideología, más allá de la política, y tratar de entender lo que los especialistas científicos, arqueólogos, historiadores, han deducido sobre bases empíricas. Eso es muy importante, ¿no? Entonces, comencemos por lo principal, la noción de desestructuración que ha empleado Nathan Bachtel, por ejemplo, ¿no? Bueno, la desestructuración es como un desmoronamiento, para entenderlo, ¿no? Se desmorona una estructura. Ahora, la pregunta es, ¿qué se desestructuró primero? ¿Qué se estructuró a medias? ¿Y qué no se desestructuró? Esas son, creo que, las preguntas más importantes de esta charla. ¿Qué se desestructuró rápido? ¿Qué se desestructuró a medias? ¿Y qué no se desestructuró? Bueno, la respuesta es, de lo primero, lo que se desestructuró rapidísimo fue el Tahuantinsuyo. ¿Por qué? Porque es relativamente fácil, sobre todo en el contexto de una tragedia como las epidemias andinas, desarraigar tradiciones burocráticas, ¿no? Desarraigar temas estatales. Un Estado relativamente se puede desbaratar en poco tiempo. Un Estado y sus tradiciones administrativas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Para comenzar, las panacas fueron barridas, ¿no? Que tenían ahí sus administradores. Pero en el segundo nivel, las que se estructuraron más lento o menos, tenemos muchos pueblos sobre los cuales había habido antes una dominación inca. Cuando los visitadores españoles llegaron a la zona del altiplano, a la zona de Lupaca, y también a lo que ahora es toda esta zona del centro del Perú, de la selva, Huánuco, en esos lugares, se encontraron con que las organizaciones sobre las cuales los incas habían ejercido dominio todavía existían en 1560 o 1570. Todavía existían, todavía estaban ahí. O sea, tardaron menos en desaparecer, se desgastaron porque sin sencilla razón habían tenido más duración en el tiempo. Habían sido entidades anteriores a los incas, mucho más antiguas, habían perdurado más, ¿no? Y finalmente, en el tercer nivel, estoy esquematizando mucho, por cierto, ¿no? En el tercer nivel, los extirpadores de idolatrías verificaron que los ayllus, o sea, las células del organismo andino, las ayllus todavía se podían ubicar y diferenciar en la Sierra del Perú. Eso lo vieron en Cajatambo clarísimo, ¿no? Ya a nivel de ayllus, o sea, de familia extendida. Entonces, ahí incluso los ayllus perduraron, yo me atrevo a decir, casi hasta la República, ¿no? Entonces, mostraron una permanencia mucho mayor, ¿no? Como les dije, el vacío dejado por la tradición andina que desapareció comenzó a ser llenado por una importación de tradiciones europeas, ¿no? Hay una frase muy bonita de José Larribagüero en su discurso al Inca Garcilaso de la Vega, de 1916. Garcilaso, pues, era hijo de un conquistador y de una princesa inca. Dice que este joven mestizo, dice, acudía a admirar los primeros bueyes traídos de España, que araban ante una atónita muchedumbre de indios. Claro, pues, la chaquitaña, pues, no es lo mismo que usar, pues, un buey, ¿no? O sea, el buey era, pues, como un tractor, casi, ¿no? Entonces, había una especie de implantación de la cultura española que prendió en el Perú, ¿no? Y claro, también biológicamente, ¿no? ¿Podemos ver la siguiente imagen?
biológicamente también aparecieron los, entre comillas, primeros peruanos, racialmente digo, ¿no? Racialmente y yo me atrevo a decir culturalmente, ¿no? Porque esta chica que ven ustedes acá es hija de Francisco Pizarro y de Inés Guaylas. Es una escultura que está hoy día en la Casa de la Conquista en Trujillo de Extremadura, en España. Los españoles colocaron ahí a esta chica junto con su papá, con su mamá, también pusieron a Hernando Pizarro, que fue esposo, hizo su esposo a esta sobrina suya. Esta chica no era cualquier cosa, o sea, llegó a España, es la mestiza de Pizarro, pero llegó como gran señora, no nos olvidemos de eso. Para los españoles, tener sangre española ya era muy importante. Es como los alemanes ahora, ¿no? Que tienen sangre alemana, son alemanes, ¿no? Muy parecido. Para ellos, esa es la hija de Pizarro, la hija del conquistador. Y claro, se casó con su tío, que le echó el ojo inmediatamente a Hernando Pizarro, pero al final, cuando murió Hernando, ya hizo su vida particular, o sea, como una gran señora de Extremadura, ¿no? Entonces, no hay que pues tampoco caricaturizar esa imagen de que todos los casos de mestizos eran de violaciones. Sin duda había violaciones, no cabe la menor duda, pero también había una pulsión española por integrarse, por casarse. En este caso no se casaba cualquier cosa, o se amancebaba con una hija de Huayna Cápac, ni más ni menos, pues es un señor emperador, ¿no? Entonces Pizarro venía, puede ser pues un hombre humilde, que se había encumbrado por sus méritos, pero no nos olvidemos de esto, ¿no? Entonces aparece pues esta primera generación de mestizos y también aparece, digamos, la primera generación de gente pues que piensa de manera española, pero con una tradición andina, ¿no? Porque sin duda la familia materna ayudaba. Les comento una cosa, ya sé que no sé si les gusta a ustedes saberlo, pero si ustedes leen a Cieza de León, ahí cuando habla de las guerras civiles, de una batalla, si no me equivoco, la batalla de Chupas, corríjanme por favor, el cronista Cieza de León dice que antes de la batalla se sintió un alarido en los cerros, un alarido de mujeres, de llanto. Resulta que eran las mujeres de los españoles, indias, que tenían terror de que mataran a sus esposos en la batalla. O sea, no es pues tampoco como se dice, pues, ¿no? De hecho, hubo algún tipo de vinculación, ¿no? Entre los dos pueblos, no necesariamente a la fuerza, ¿no? También por mutua conveniencia o también porque se gustaban, no sé, pero no es como se dice, no hay que caricaturizar esto. Yo he escuchado mucho en el Perú, ¿no? Mestizo producto de la violación, eso no es así, no es siempre así en todo caso, ¿no? Hay que matizar mucho esto, ¿no? Entonces, la otra imagen, por favor. La otra imagen. Ya, este es un cuadro de 1690 que se conserva en la iglesia de los jesuitas en el Cusco, pero refleja una imagen de más de un siglo antes, ¿no? La hija de Sairi Túpac, del Inca que aceptó, digamos, rendirse a los españoles. Esta hija de Sairi Túpac se casa nada menos que con un sobrino de San Ignacio de Loyola. Dios mío, eso ya es más encumbrado, no puede ser, por lo menos, si no en dinero, por lo menos espiritualmente. San Ignacio de Loyola es uno de los referentes del mundo hispánico y católico. Y su sobrino se casa con esta chica, que obviamente tenía mucho dinero, ¿no? También es cierto, ¿no? Entonces, por cierto, como anécdota, de este tipo de uniones entre españoles y nobles indígenas, muchos de ellos, de ahí surgieron obviamente mestizos, y algunas de estas parejas, eso me lo digo de manera un poco anecdótica, yo viví en Chile, muchas de estas parejas se fueron a Chile, que en ese momento era un campo de batalla contra los araucanos, ¿no? Llegaban el español con su india noble, y por lo tanto con sus hijitos mestizos. Bueno, les comento que esos hijitos mestizos fueron el origen de muchas de las grandes familias aristocráticas de Chile. El presidente Domingo Santamaría, por ejemplo, el que invadió el Perú, el presidente que compró los blindados, no me acuerdo su apellido, descendían de Huayna Cápac por esta vía. Qué curioso, ¿no? Piñera
Piñera, el presidente de Chile, es descendiente directo de Huayna Cápac. Por esos conquistadores, casados con indias, nietas de Huayna Cápac, o hermanas de Atahualpa, que llegaban a Chile y dejaban su herencia ahí, su descendencia ahí, ¿no? Miren, qué curioso, ¿no? Cómo ocurren. Ahora, los españoles sí sentían, hay que reconocerlo, tenían un sentido de superioridad, ¿no? Basado en estos argumentos de que la conquista fue fácil y todo esto, ¿no? Después de todo eran los conquistadores, pero claro, se portaron igualito que los normandos que conquistaron a los anglos en Hastings en 1666, en Inglaterra. Igualito. En 50 años todas las tierras estaban en poder de normandos, ¿no? Y hasta ahora se nota en Inglaterra la diferencia entre los conquistadores normandos y los rubios anglos, que son más rubios, los normandos son más morenos, ¿no? Entonces, igual, pues así ocurre en la conquista. Entonces, ellos manejaron una visión de que su cultura era preeminente, ¿no? Entonces, actuaron en consecuencia. Es lo mismo que ocurrió cuando los cristianos tomaron Córdoba en España, ¿no? O sea, si ustedes ven la mezquita de Córdoba, está colocada por debajo de una iglesia cristiana, pero se mantiene el corazón musulmán, ¿no? O si no, en Tenochtitlán también, la Ciudad de México DF, la base es una ciudad azteca, y encima se puso la estructura española. La siguiente imagen, por favor. Ya, bueno, a los coqueños tengo que explicarles esto, ¿no? Esta es una de las construcciones más bellas que hay en la humanidad, diría yo. Como anécdota diré que la primera vez que regresé de Europa, me puse muy nervioso, como buen peruano que soy, ¿no? Decía, no, después de ver, pues, Pisa, después de ver Florencia, después de ver Sevilla, pucha, lo que me va a parecer el Perú. Bueno, les confieso que cuando llegué al Cusco dije, esto es universal y esto compite con cualquier ciudad del mundo. Con cualquier ciudad del mundo, realmente. Además es absolutamente original, porque aquí se ve realmente la superposición del Templo de Santo Domingo sobre nada menos que el Coricancha, ¿no? El Coricancha famoso. Pero eso sí, el templo cristiano colocado encima, ¿no? Bueno, pese a esta voluntad de dominio, porque la tenían, no se puede negar, los españoles no consiguieron su objetivo de trasplantar su cultura española tal cual al Perú. En realidad no lo consiguieron casi nada. Creo que en lo único que lo consiguieron, en mi humilde opinión, es en las corridas de toros, de la costa. Si uno ve una corrida de toros de la costa y después se va a la maestranza en España, en Sevilla, sin duda es un elemento igualito, ¿no? Pero eso es una rareza. La mayor cantidad de bienes culturales que llegaron de España se incorporaron, se implantaron en la vieja sociedad andina y sufrieron transformaciones. Esa es la clave, ¿no? O sea, no es arbitrario que en el virreinato, el gran espacio, entre comillas, desarrollado, donde estaban los obrajes, donde estaban las universidades, donde había pintores, donde había escultores, donde había las mejores construcciones civiles, donde había comercio. No es nada arbitrario que esa concentración se haya dado en lo que ahora es Ecuador, en lo que ahora es el Perú y lo que ahora es Bolivia. ¿Por qué no fueron los españoles a la Pampa Argentina a montar, pues, la Universidad de San Marcos? ¿Por qué? O debajo del río Biobío, o a la Pampa de Venezuela. No, por una sencilla razón. Porque aquí encontraron una estructura previa. Un mundo andino que había sido mochado por arriba, pues el incanato desapareció, pero quedó todo el bagaje sobre el cual se habían superpuesto los incas, ¿no? Entonces, en otras palabras, el mundo español se monta sobre el espinazo andino, desde lo que era Ecuador, pasando por el Perú, hasta lo que era Bolivia. Y ese espinazo andino va a ser el corazón de Sudamérica, en términos de desarrollo, de sofisticación, ¿no? Claramente, en el virreinato, Chile era una periferia, y además una periferia violenta,
Ahí iban a combatir a los mapuches y ahí iban los prisioneros, los que cumplían cadenas de penas de privativos de la libertad eran enviados a Chile, ¿no? Y el Río de la Plata era una zona muy poco desarrollada, ¿no? Ni qué decir, pues, de Venezuela, ¿no? Entonces, era la periferia y el centro era el mundo andino hispano-indio, ¿no? No se puede decir que fuera español, ni tampoco que era totalmente andino. Era, como dice James Lockhart, era un mundo hispano-peruano, ¿no? Un mundo hispano-andino. Bueno, veamos entonces, para ir terminando esta presentación, ¿a qué me refiero con este ensamblaje cultural entre lo español y lo andino, ¿no? Y para hacerlo tenemos que ver las modalidades que tuvo esta combinación cultural, ¿no? La primera modalidad fue la superposición cultural. ¿Podemos ver la siguiente imagen? Ya, la superposición cultural, ¿no? Es decir, externamente aparece un rito o un rasgo europeo o católico, digamos en este caso, pero en el fondo hay una tradición andina. Bueno, a los cusqueños no les tengo que enseñar esto, ¿no? Esto es la tradición del Coyurriti. El punto es que efectivamente hay una cruz, no nadie niega, ¿no? Pero el corazón profundo de esta celebración es el Ausangate, es el nevado. Señores, los nevados eran los dioses tutelares. En los nevados se colocaban los sacrificios de los niños, que todavía aparecen de vez en cuando, ¿no? Como la niña esta de Ampada, la niña esta de Yuyaico en Argentina, ¿no? Entonces, esa es la razón de ser de esta imagen, es lo externo es lo hispánico, pero lo que está en el corazón es andino. Esa es una forma de encuentro cultural, ¿no? Esa es una primera, ¿no? La segunda forma es la aculturación. La aculturación es una asimilación imperfecta de otra cultura, ¿no? La aculturación la tuvieron los lenguas, o sea, los intérpretes indios que reclutó Pizarro, ¿no? Por ejemplo, el famoso Martín Lengua. James Lockhart, un historiador gringo que ya murió, estudió a Martín Lengua en su libro Spanish Perú, el mundo hispano-peruano, y descubrió que Pizarro le tomó tanto cariño. Fíjese que él es indio de primera generación, ¿no? Digo, tú te vistes como español, tienes tu patrimonio como español, y encima te voy a conseguir tu española. Así dijo. Eso está en el John Lockhart. Le puso su española a Martín. Martín era fanático pizarrista. Bueno, cayó en desgracia cuando fue vencido Gonzalo Pizarro, ¿no? El hermano de Francisco. Pero, evidentemente, su conocimiento del español, de la tradición española, tenía que ser limitado, no podía ser absoluto, ¿no? No podía serlo como sí lo fue del Inca Garcilaso de la Vega. Porque el Inca Garcilaso, siendo mestizo, biológico, culturalmente era un español. Y vivió en España. Y fue soldado en España, ¿no? O sea, digamos, en este caso sí fue una aculturación mucho más radical, ¿no? En el caso de Martín Lengua. La tercera forma de aproximación cultural es el mestizaje. El mestizaje, ¿no? Y por mestizaje es lo que más encuentro asociado a la palabra fusión cultural, ¿no? Mestiza, por ejemplo, es la marinera, el baile marinera, ¿no? Ahí hay elementos españoles, elementos indios, elementos africanos, pero uno no sabe qué es qué. Es muy difícil dar exactamente con el aporte, la movida de la figura, en fin, uno no sabe qué es qué. Otro elemento mestizo es el Señor de los Milagros. Dice María Rostorowski que el fondo del Señor de los Milagros es el culto a Pachacamac, el dios de los temblores. Bueno, pero ¿dónde está lo andino? ¿Dónde está lo negro? ¿Dónde está lo español? También no se puede distinguir, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama mestizaje, que también se ha dado en la tradición histórica peruana. La comida peruana es mestiza. Yo estoy seguro que Atahualpa jamás probó papa a la huancaína, nunca.
por la sencilla razón de que la papa de la huancaína pues tiene su olivo que comía Sócrates y Platón en Occidente, tenía cebolla también, y queso, el queso de los europeos. Eso no había en el mundo andino. Pero por otro lado hay la papa, y a veces papa amarilla, pero es muy rico, ¿no? Es con papa amarilla. Entonces hay un producto mestizo, ¿no? Donde a veces es difícil encontrar los orígenes de los elementos que constituyen al producto. Y finalmente, en cuarto lugar, está lo que Erwin Panofsky y Alberto Flores Galindo llaman la disyunción. No sé por qué, la verdad, ¿no? Me parece un poco forzado el término, pero le dicen, yo prefiero hablar de interpretación andina de formas europeas. Interpretación andina de formas europeas, ¿no? Entonces, esa es para mí, para mi gusto, la integración cultural andino-europea más interesante, ¿no? Y siempre voy a recurrir a los ejemplos. Por ejemplo, los europeos llegaron al Perú y trajeron sus cajitas de santos. Adentro de una cajita un santo. Con el paso del tiempo y de los siglos, esa cajita se convirtió en el retablo ayacuchano, con otras proporciones. Ya no mostraba solo santo, mostraba la Navidad, la cosecha, en fin, diferentes elementos, mucho más colorido, ¿no? Pero es una reinterpretación andina de un elemento que llega con los españoles. O sea, la cultura vencida se niega a copiar la forma. Es una forma de rebeldía. O sea, acepto tu forma, pero yo la reinterpreto. Es un poco lo que es la idea central esto. Otro ejemplo es la pintura cusqueña. La pintura cusqueña también, la pintura cusqueña los modelos son grabados flamencos. La materia es española, los pinceles, los colores, la materia sobre la que se pinta, ¿no? Los estilos también, la perspectiva, pero también hay un toque andino, pues, por ahí aparece un lorito, una fruta, elementos andinos, no saben muy bien los guías turísticos del curso a lo que me estoy dirigiendo, ¿no? O sea, son elementos andinos que se empotran dentro de elementos europeos, ¿no? Y ahora, el ejemplo más interesante es el de la comunidad andina. La comunidad andina fue vista por los indigenistas como un rezago de la tradición pura anterior a la llegada de los españoles. Y esto es un error. Un error. ¿Y saben ustedes quién detectó el error? En un libro que es muy poco conocido. José María Arguedas. ¿Podemos ver la siguiente imagen? José María Arguedas, que probablemente es el indigenista más famoso en la historia del Perú, el autor de Todas las Sangres, ¿no? O sea, un hombre al que es la última persona a la que vamos a acusar de hispanista. La última persona. Por posición política, académica, por donde se vea. Y sin embargo, en los años 50, José María Arguedas viajó a España a hacer un estudio sobre las comunidades, se fue a Sayago, una comunidad campesina, y para su sorpresa se encontró con que la estructura de las comunidades españolas de Sayago, me refiero comenzando por su ordenación física, era muy parecida a las comunidades que había visto en su tierra, en el Perú. Hasta los cargos, alcalde es un cargo español, alcalde de indios. Los instrumentos musicales, a ese extremo. Ahora, ojo, Arguedas subrayó bien, lo que también subrayo yo, que dice, no es que la comunidad andina se transfirió de Europa a América en estado puro, no. Ocurrió lo que estoy mencionando, es decir, la caja europea, el molde europeo, la estructura europea se adaptó a la sociedad andina. Para comenzar, esa caja fue llenada de ayllus, para comenzar, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa que destaca también Arguedas, ojo, no estoy hablando de un pensador de derecha, José María Arguedas. José María Arguedas fue el primero que cuestionó esta idea de que todos los nativos del Perú odiaron a la religión católica desde el comienzo. Se refugiaron en las peñas, escondieron a sus ídolos
y odiaron a todo lo que fuera catolicismo. Ya. Bueno, la verdad no fue así. Eso ocurrió en muchos casos, sobre todo en zonas montañosas. Yo estudiaba la zona de Cajatambo, al norte de Lima. Sin duda ocurrió ahí mucho de eso. Pero como dice Juan Carlos Estensoro, un historiador peruano, en realidad en muchos lugares no ocurrió así. Ocurrió al revés. Cuando los campesinos veían sacar el Corpus Christi o veían las ceremonias católicas, se fascinaban. La palabra que emplea Arguedas, si no me equivoco, es fascinación. Fascinación. Por no hablar de los elementos tecnológicos españoles que se van introduciendo en las comunidades peruanas, andinas. Entonces, más bien ocurre al revés. Parece ser que querían ser católicos y no los dejaban, porque no se puede, pues, bautizar a tantos tan rápido, ¿no? Pero, como les digo, el origen de esta enorme matización que hizo Arguedas, que se hizo en los años 50, tuvo su origen en las investigaciones de este gran pensador peruano, José María Arguedas, ¿no? Las comunidades de España y el Perú. Estudio comparativo de las comunidades de Sayago en Zamora y las comunidades que conoció Arguedas en el Perú. Para terminar esta pequeña presentación, debo decir pues que definitivamente lo peruano existe. Eso también quería subrayarlo, ¿no? Cuando yo estudiaba en la universidad, muchos profesores me dijeron que lo peruano no existía. Muchos, ¿ah? No quiero abundar mucho en eso porque es muy feo, ¿no? Pero la verdad que sí. Y muchos todavía de mis amigos todavía creen eso, ¿no? No, eso es puramente una invención. Bueno, yo les pregunto, cuando los chilenos invadieron Tacna y Arica, ¿los peruanos de Tacna y Arica dejaron de golpe su peruanidad? En pocas palabras, Arica fue chilenizada a golpe de palos. Y con Tacna no pudieron. Hay textos chilenos increíbles donde se dice, pero ¿qué pasa con estos peruanos a los que les damos el mejor lugar y la mejor comida en el servicio militar? Lo llevamos a Santiago y consiguen su novia chilena. Le damos facilidades para construir su casa y no quieren hacerse chilenos. O sea, el caso de Tacna y Arica es un caso clarísimo dentro de muchos que me dicen que en algunas zonas del Perú, por lo menos, existe una noción de lo peruano. No cabe la menor. Hay montones de fuentes sobre eso. El último testimonio que leí, chileno también, una familia chilena de Tarapacá, que cuenta cómo murió la bisabuela peruana. La bisabuela peruana, cuando en sus últimos momentos, primero rezó, rezó, y al final cantó el himno nacional. Una señora anciana peruana rodeada ya de chilenos. Pero eso es conmovedor realmente. O sea, cuando me dicen a mí lo peruano no existe, yo francamente digo, en algunas zonas habrá una visión ambigua de lo peruano, pero en otras no. En otras es muy fuerte, ¿no? Entonces, yo creo que además esto se nota en el exterior. Como cónsul, yo he visto pues el vigor que tiene la identidad peruana en el exterior, ¿no? Y también los peruanos tenemos ciertos íconos, ¿no? Aquí hay uno, para mi gusto es el más importante, ¿no? Es Vallejo, el poeta Vallejo, es un poeta pues hispano-indio, pero les comento la historia. Vallejo llegó a España en tiempos de la Guerra Civil Española y adoró España, adoró España. Los españoles lo consideraron un escritor español. Este personaje que supuestamente pues es enemigo de los españoles, no, él adoró la República Española, se fascinó con ese mundo, ¿no? Un mundo además donde encontró sus raíces. Entonces miremos un poco el ejemplo de Vallejo. Vallejo es uno de esos peruanos que es a la vez peruano, a la vez español y a la vez hombre universal. Yo creo que es motivo de ejemplo. Y pues una pequeña síntesis, pues, de lo que quiero expresar acá, ¿no? Obviamente todo lo peruano no hay que conservarlo, ¿no? Tenemos, junto con las tradiciones artesanales, junto con nuestras tradiciones literarias, junto con los aspectos, la cocina, los aspectos tan buenos del Perú, también tenemos lacras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la corrupción, tenemos el sentido de collera, ¿no? La falta de civismo,
¿no? El desorden político. O sea, son cosas que debemos superar con el tiempo, amparándonos en todo aquel enorme legado bueno que recibimos tanto de la vertiente andina como de la vertiente española. Muchas gracias. Buenas, agradecerle por tan bonito discurso, por tan bonito resumen. Estuvo increíble para Gracias. saber un poquito más cómo fue en realidad la cultura tahuantinsuyo. Estoy muy emocionada al escuchar, ¿no? Parte de la realidad, porque no muchos tenemos la misma perspectiva o el mismo comentario o el mismo resumen. Pero a lo que, bueno, desde mi punto de vista, muy interesante. Le agradecemos por su visita y por tan linda conferencia. Gracias, doctor Hugo Pereira. Gracias. Hay un comentario, ¿no? Sí. Para ir cerrando esta charla muy amena, doy el pase a la doctora Miriam Salas Olivari, que nos tiene unos comentarios a la charla de esta noche. Adelante, doctora. Bien. Gracias. Gracias, Hugo, por tu charla tan interesante que nos mueve a pensar mucho en torno a tantos temas importantes, empezando por el título, ¿no? Historia andina y herencia española. Yo diría, ¿hasta qué punto, desde la perspectiva del Perú contemporáneo, en esa herencia andina no está también lo español, ¿no? Porque cuando uno piensa en las fiestas religiosas del Perú contemporáneo, ¿no? Ahí claramente está presente los dos mundos, tanto el andino como también el español. Y justo estaba releyendo algunos libros en torno a el tipo de conquista que fue tanto la española como también la británica, ¿no? Y muchos piensan que mejor fue la española porque la británica exterminó a los indios. Pero si uno se pone a pensar qué pasó con los indios en la isla de la Española, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con los indios en las Islas Canarias con la presencia de los españoles? Luego nos encontramos con que en América, como tú muy bien has dicho, el primer choque fue un choque con las armas, con la sorpresa, pero también con muchas enfermedades. Pero luego de ello, si bien es cierto que los españoles van a casarse con indias, ¿no? De la nobleza, con el propósito de poder manejar mejor diplomáticamente a la población indígena y que se va a producir un mestizaje. También es cierto que a nivel de los indios tributarios se va a producir un hecatombe, ¿no? Justamente por la exigencia laboral. Y aquí la despoblación indígena, ¿no? Encuentra pues una razón muy importante, más cuando la corona española, en rivalidad siempre con los conventeros, para que estos no se hagan del control total de América, pensando ellos que podrían llegar a ser señores feudales, crean la mita minera, ¿no? Yo pienso, sinceramente, que si aquí no se produjo una tabla rasa de la cultura andina, ¿no? Como puede ser en las islas del Caribe o como fue en el caso de las Canarias, se debió justamente a la grandeza de la cultura andina y esa grandeza, y por esa grandeza de la cultura andina prehispánica, es que los españoles comienzan a sentir una gran admiración, ¿no es cierto? Y esos cuadros maravillosos que tú has mostrado son una síntesis de ello, esa comunión que, como tú bien también has mencionado, Ciesa de León, demuestra esa gran admiración que tuvo por la cultura andina, ¿no? Y que los españoles también comienzan a tener. Tenemos a Luis Jerónimo de Oré, entre otros cronistas del siglo XVI,
que muestra pues una gran admiración y reverencia por la cultura andina y sobre todo por la figura del Inca, ¿no? Que Damián de la Bandera, por ejemplo, reseña como mejor amo o como mejor señor de los indios. Entonces la figura del Inca va a estar siempre presente, no como un mesianismo lejano, sino que está internalizado en su vida para defenderse, ¿no? Y que luego como es acogido por los mismos criollos como una figura señera para contrarrestar a la corona española que los quería ningunear, que en cierta manera los despreciaba, los minusvaloraba, como un plan también un poco de geopolítico, ¿no? Para que América no se expanda. Y esa convivencia justamente de estas culturas es lo que va a propiciar este crecimiento económico en el siglo XVII que bien has reseñado y que se traduce claramente en esos cuadros que has mostrado. Este tema me parece sumamente importante para entendernos mejor. Siempre se nos dice, bueno, nosotros somos muy diferentes, acá hay muchos prejuicios raciales, diferencias, no existe nación, ¿no? Existen muchas naciones, pero yo creo que justamente en eso está la riqueza del Perú, ¿no? En esas 86 culturas vivas que son justamente muestra de esta simbiosis de lo que es el Perú, ¿no? Y como tú bien has dicho, aquí no te aburres porque vas caminando y siempre ves cosas diferentes, no solo en cuanto a la naturaleza, sino también en cuanto a los usos, costumbres y hasta las mismas maneras de vestirse, de hablar, ¿no? De interpretar de las gentes. Y ahí creo que está la riqueza de nuestro país, ¿no? Que es un país multicultural y multilingüe desde sus orígenes, ¿no? Desde sus primeros orígenes. Muy bien, Hugo, te agradezco muchísimo esta charla tan reflexiva, ¿no? Y al mismo tiempo quisiera también felicitar a Franklin Fakuri por la distinción que le hace a la Academia Nacional de la Historia, por la labor que desempeña el Club Historiando para divulgar, ¿no? La historia, para tenerla siempre presente. Es una labor encomiable, ¿no? Que hemos descubierto desde el Cusco para el mundo, ¿no? Y espero que nos puedan acompañar el viernes 19 a las 7 vía Facebook por la Academia Nacional de la Historia y ya Franklin les hará llegar también la invitación. Muchas gracias, Hugo, y muchas gracias también al Club Historiando. Gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pasaremos a la sección de preguntas y daremos paso al compañero Joel Pinto Esquía. Adelante, por favor. Gracias, Erly, y también muy agradecido por las palabras de la doctora, por sus comentarios que nos hacen justamente la charla del día de hoy del doctor Hugo Pereira Plasencia, que dicho sea de paso, pues ha concitado el interés de los escuchas de manera virtual y que por supuesto le iremos transmitiendo pregunta por pregunta. Bien, entonces va la primera pregunta de Jorge Gamboa Velázquez, dice, ¿no? Una pregunta para el expositor. Señala con acierto que Perú no existía antes de 1532 como realidad histórica y política. Pero quisiera preguntarle al doctor, para él, ¿hasta qué fecha el Tahuantinsuyo, ¿no? Como sistema con sus instituciones económicas y políticas definidas, existió superpuesto al Perú colonial? Gracias. Adelante, doctor. Ya, bueno, vamos a ver. Si hablamos solamente del Tahuantinsuyo, solamente de lo que se llama el Estado Inca, fue, bueno, la organización burocrática, la organización fue muy breve. O sea, los españoles es lo primero que encuentran, y a Yaguasi que encuentran, pues lo saquean, Depósito que encuentran, lo saquean. O sea, en términos de organización burocrático-administrativa, es lo primero que encuentran los españoles y lo primero que deshacen, ¿no? O sea, Pizarro mismo llega al Cusco y escoge la mejor casa de frente, ¿no? Y lo mismo hacen sus colaboradores, como diciendo ya, pues es un nuevo orden, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del funcionamiento administrativo,
es muy breve el dominio. O sea, yo me atrevería a decir que, digamos, hasta la década de 1560, porque Guillermo Lehmann Villena habla de una década criticista, una década donde los españoles no definen bien lo que van a hacer realmente en el Perú, ¿no? Hay un texto de Matienzo sobre este asunto en la década de 60. Hablo también de Polo de Ondegardo. Ellos, en un momento dado, tuvieron muchos de ellos la alternativa de hacer perdurar las tradiciones del Tahuantinsuyo, ¿no? Pero este proyecto es barrido por el virrey Toledo. El virrey Toledo dice, ni hablar, ni hablar. Era muy cuadrado Toledo, ¿no? Pues, no, aquí estamos nosotros para reproducir España y reproducir Castilla, punto. Ya nada de cuidado, que digamos que hay que respetar la institución o esta chacra, ¿no? Y de hecho, simbólicamente, él manda una expedición a Vilcabamba y consigue la captura de Túpac Amaru I y le corta la cabeza en el Cusco. O sea, esto es un símbolo de que lo último del Tahuantinsuyo realmente dura hasta ese momento, ¿no? Digamos, eso en cuanto al funcionamiento de la burocracia andina, digamos, ¿no? Pues no podía deshacerse del todo. Los quipucamayos siguieron funcionando en los depósitos, por ejemplo, ¿no? Pero fue bastante rápido. O sea, con Toledo ya, digamos, lo incaico burocrático realmente se le da un golpe de gracia, ¿no? Pero, ojo, eso no ocurrió, como subrayo, con las tradiciones sobre las cuales los incas se habían superpuesto, ¿no? Por ejemplo, los pueblos del altiplano, del lado Titicaca, ¿no? Esos pueblos eran más antiguos que los incas, ¿no? Entonces, fue un poco más difícil desarraigar, o sea, su organización económica funcionó durante más tiempo, ¿no? Pero igual terminó desapareciendo o fragmentándose, y de eso quedaron solamente algunas huellas en el presente, ¿no? Pero en relación a los incas, yo me atrevería a decir que la clave es la década de 1560. Es cuando los españoles deciden, no, vamos a hacer una reproducción de España, cosa que no van a tener éxito en eso, porque como he dicho, ellos intentan reproducir España, pero les sale otra cosa, porque la tradición previa es muy fuerte, ¿no? Pero la voluntad es ya de acabar con toda posibilidad de prolongación de las instituciones incas, ¿no? Esa sería mi respuesta, ¿no? Para los incas. Muy bien, doctor. Entonces, sigamos con las preguntas. Acá hay una incluso de manera visual, ¿no? Porque nos dice Viviana Pereira, ¿será posible que la pintura sea una imagen idealizada de la época? Adelante. Sí. Sí, es mi hija, ¿no? Está preguntando. Bueno, no, justamente, es una buena pregunta. No es una imagen, si te refieres a la serie del Corpus, no. Es usada no solamente en el Perú, sino también en México, porque curiosamente en México no hay ninguna serie del Corpus pintada, con toda la riqueza de México. Curioso, ¿no? Cuando un investigador mexicano quiere representar lo que era la serie del Corpus, usa el ejemplo del Cusco, ¿no? Los mexicanos son tan nacionalistas, ¿no? Pero no tienen, pues, ¿no? Entonces, el valor de esta serie del Corpus, creo que son 6 o 7 cuadros, no me acuerdo el museo en que están en el Cusco, el valor es que son como una especie de fotografía de la época. Se podría hacer un estudio de quién lo mandó pintar, ¿no? Con los informes de las notarías, no, eso no se ha hecho, ¿no? Cruzar con la información escrita de la época para ver quiénes eran los personajes que están ahí. Pero definitivamente es muy realista, no es idealizado. Lo que sí quería subrayar es que, por lo visto, los incas se habían olvidado de cómo se vestían los incas. Se habían olvidado. Porque esas vestimentas que tienen no son incaicas, son fantasiosas, ¿no? Simplemente se habían olvidado de cómo se vestían los incas. O sea, claro, y ellos no tenían, pues, la referencia que tenemos nosotros. Nosotros abrimos la crónica Huamán Poma de Ayala y ahí vemos cómo estaban vestidos los incas, ¿no? Para nosotros es relativamente fácil, pero no para un
curaca o un indio peruano de 1670. Tenía que basarse en la memoria, y la memoria a veces es muy frágil, ¿no? Pero no, la respuesta es como una especie de fotografía de la época. Y ese es su valor, justamente. Claro que sí, ¿no? La fotografía del momento. Bien, sigamos entonces con las preguntas, ¿no? Acá una pregunta un poquito controversial, ¿no? Dice algo así a manera de comentario, dice, o sea, que hayan descendido de Huayna Cápac, ¿es una curiosidad? Adelante. Ya. No. Lo que digo yo es que no es, bueno, también es curiosidad, ¿no? Pero yo lo que digo es que lo incaico se nota en contextos, pues, inusuales, ¿no? O sea, uno se topa con lo incaico en contextos muy, muy inusuales, ¿no? En Berlín, por ejemplo, yo me topé, porque yo estaba investigando cuando era diplomático ahí, en el Instituto Iberoamericano de Berlín, ¿no? Y me di cuenta, pues me dijeron, no lo creía, que ahí estaba la colección de equipos más grande del mundo. No puede serlo, ¿no? Entonces, venga, me dijeron, venga. Me llevaron al depósito. Y efectivamente estaba la colección de equipos más grande del mundo. O sea, de equipos incas, obviamente, ¿no? No pre-incas. Uno se topa con lo inca, por ejemplo, cuando los franceses hacen su concurso de la papa más grande, ¿saben, no? Hay un concurso famoso, ¿cuál es la papa más grande? Y evidentemente los franceses pues lo asocian a lo inca, con toda razón, ¿no? La papa ya está asociada a Europa, pero los europeos, en el caso de los franceses, sí la recuerdan como un aporte andino e incaico, ¿no? Y con relación a Chile, es un poco, no es algo, no es malintencionado para nada, pero yo he vivido en Chile algunos años, ¿no? Es un país admirable, ¿no? Pero tiene un rasgo que a mí me parece un poquito especial, ¿no? Que ellos se consideran muy europeos, ¿no? Cuando a uno en Santiago le dice, oye, tú tienes ancestros andinos, se molesta, ¿no? Y curiosamente, los arqueólogos han demostrado que Santiago nació como una ciudad inca. Y Santiago se fundó porque allá había una ciudad inca. O sea, pasó como en Lima. Eso lo han descubierto los arqueólogos, ¿no? Entonces, es un poco como decirles, no se olviden de sus orígenes, que también son andinos, ¿no? No se olviden que incluso su sangre es inca, ¿no? Que tienen ancestros incas. No es solamente europeos, sino también andinos incas, ¿no? O sea, en ese sentido lo considero una curiosidad, ¿no? Una curiosidad por esta circunstancia un poco anecdótica lo que ocurre en Chile, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro que sí, por supuesto, ¿no? Entonces, de todas maneras, me parece que acá hay una pregunta que le voy a poner un poco en aprietos, de Robert Caviedes Corimanja, dice, ¿no? Buenas noches, doctor. Yo leí sobre los quipus y en ciertos textos e investigaciones, dicen que en ellos se datan las batallas, la población, los animales, poemas, incluso a los pueblos que sometieron. ¿Qué sabe de eso usted, doctor? Espero su respuesta. Muchas gracias, le dice. Adelante. Bueno, yo algo comenté en la charla, ¿no? Bueno, de esto puedo hablar con algún conocimiento fuera de lo común, digamos, porque mi padre era especialista en quipus, ya falleció, ¿no? Él dedicó los últimos 10 años de su vida a estudiar los quipus, ¿no? Y su último proyecto fue hacer un libro describiendo quipus del Museo de Arqueología, de tal manera que, aunque los quipus se quemaran, con su descripción podían ser reconstruidos. O sea, a ese nivel de minuciosidad llegaba mi padre, ¿no? Hizo tanto eso con los quipus del Museo de Arqueología de Pueblo Libre, como con los quipus del Museo de Pachacamac, si no me equivoco, ¿no? Entonces, y él me decía que, estos quipus son claramente numéricos, ¿no? Y se pueden desentrañar, ¿no? Además, usan el sistema decimal, estos quipus, ¿no? Pero me decía, estos de aquí no sirven para números, no sirven para registro de números, sirven para otra cosa. Suponemos que es
para enviar mensajes verbales, para dejar registros, como dices, de batallas, de, qué sé yo, ceremonias, pero el problema es que para descifrar esos quipus se requiere de un código. Un código. ¿Qué significa tal color? ¿Qué significa tal nudo? ¿Qué significa que el nudo esté más arriba o más abajo? No, eso se perdió. Y se perdió, como expliqué, porque debido a la terrible mortandad que hubo por las enfermedades, bueno, pues con cada quipucamayoc o especialista en quipus se iban los códigos. Lamentablemente no hubo en el mundo andino un sistema de registro escrito, que es lo que, por ejemplo, permitió a este especialista francés de la época de Napoleón descifrar la piedra de Rosetta, ¿sabes, no? Encontró una piedra en Egipto que estaba en 3 idiomas, ¿no? Y uno de los idiomas era el lenguaje de los jeroglíficos. Entonces, claro, leyendo un idioma ya interpretaba lo que decían los jeroglíficos. Fue el primero que hizo eso, ¿no? Pero eso es porque había una tradición del viejo mundo del lenguaje escrito desde los sumerios, que tuvieron tablillas hace 6.000 años, ¿no? En el mundo andino no hubo, que se conozca por lo menos, registro escrito. Algunos dicen que los payares de los mochicas podían ser eso, pero no se puede mostrar. No se puede mostrar. Solamente se puede mostrar si tenemos un texto, digamos, en castellano o en quechua, y al lado la simbología lo representaba. Y eso no hay. Ese código no hay. Se perdió. Existió, sin duda. Y casi seguro que algunos quipus usaron para enviar mensajes verbales o para dejar registrar información verbal, no números. Es casi seguro, por no decir seguro. Pero el punto no es ese. El punto es que los códigos se han perdido. Esa es mi respuesta. ¿No? Entonces, claro, se refería usted a Jean-François Champollion, ¿no? Y bueno, regresando al tema de los quipus, me imagino, es el tema de los quipus numéricos y lo otro, el quipus extranuméricos. Claro, sí que, por cierto, concita mucho interés por descifrar y todo ello, ¿no? Incluso en una conversación interna usted me comentaba de Carlos Radicati di Primileglio, ¿no? También que de paso, pues, contribuyó en parte, pues, en todo esto y que incluso está también de manera virtual, ¿no? Para todos los interesados que están acá también, ¿no? En San Marcos, ¿no? De manera virtual. Muy bien, quizás nos mudamos un poquito a otros ámbitos y acá Sandra Béjar Trujillo nos pregunta, ¿no? Más o menos a comentario. Los matrimonios eran concertados a convivencia española a efectos de dominación. Mostrarse con una noble como esposa subyugada con más rapidez a los pueblos. ¿Qué podría comentar usted, doctor, sobre esa aseveración? Adelante. Que había de todos los casos, ¿no? Que había los casos en los cuales una mujer andina era tomada a la fuerza, ¿no? Y era violada, ¿no? Un primer caso, ¿no? Otro caso es el de un español que se da cuenta que es una mujer andina con mucho dinero, con mucha plata, con muchas tierras, y entonces se junta a ella, como le pasó a Betanzos. El cronista Betanzos era, pues, lo que se dice en España, un pata al suelo, ¿no? Un español pata al suelo. Pero se fue al Cusco y se casó con una india rica, ¿no? Fue después un cronista, por suerte, ¿no? Dejó su crónica. Pero su origen es ese, o sea, es otra modalidad, ve una seguridad económica, ¿no? Y se casa con ella. En otro caso, sabe Dios también que le guste, no sé, también puede ser, ¿no? Es otra posibilidad. Pero en el caso, por ejemplo, de Pizarro, tuvo un ingrediente político. O sea, Pizarro no se casa, sino se amanceba con Inés Huaylas, porque los Huaylas eran un grupo étnico importante. Y después se vio que eran importantísimos porque los ayudaron en la defensa de Lima, ¿no? O sea, había razones políticas para unirse a esta mujer, ¿no? Pero quiero destacar acá el deseo de Pizarro de tener hijos con ella. Tener hijos con ella. Es muy importante, ¿no? No es simplemente un juguete, una diversión sexual, no. Él quiere tener descendencia. Y de hecho, Francisca, ese fue el origen de Francisca, ¿no?
Ahora, cuando él no se casó con la chica esta, pero cuando descubrió que él era un poco infiel, que estuvo con otro español, la casó con Ampuero, con un español Ampuero. Esta vez sí la casó. Y dice María Rostorowski que fue un matrimonio infeliz, ¿no? Le fue mal, ¿no? Era muy machista este Ampuero, que por cierto montones de familias aristocráticas descienden de esa pareja, ¿no? Muchísimos de familias aristocráticas de Lima, ¿no? Pero la chica esta, Inés Guaylas, incluso dice María Rostorowski que le ganó un juicio a Ampuero, ¿no? Porque Ampuero se había apoderado de sus cosas y ella, por juicio, le arrebató a Ampuero sus cosas, o sea, las cosas que pertenecían a ella, ¿no? Y Pizarro, cuando la casó con su dote, le dio, no la abandonó. O sea, hay muchos matices en esto, ¿no? No es blanco-negro, ¿no? Pero, bueno, el hecho más dramático ocurrió y novelesco es el de la mamá de Garcilaso de la Vega, ¿no? La mamá de Garcilaso de la Vega se había solamente rejuntado con el capitán Garcilaso de la Vega y en un momento dado ella es abandonada porque él se casa con una española, ¿no? Eso fue un trauma terrible, ¿no? Tanto para la chica como para el hijo, como para el niño Garcilaso. Pero ojo, el papá no abandonó a Garcilaso, lo trató como si fuera un hijo español suyo, le dio la mejor educación y encima, cuando murió su papá, decidió él irse a España, pues se sentía capacitado para irse a España, se sentía formado para irse a España y de hecho fue pues uno de los grandes escritores del siglo de oro, ¿no? El Inca Garcilaso de la Vega, contemporáneo de ni más ni menos de Miguel de Cervantes y de William Shakespeare, ¿no? Esa sería mi respuesta. Claro que sí, pues ese trío universal es muy, muy importante y es más, incluso creo que hay una controversia de los nacimientos y que coinciden y todo ello, ¿no? Bien, ahora quizás sigamos en la misma polémica, la pregunta por acá dice, ¿no? ¿Cómo se demostró científicamente que el presidente Piñera es un descendiente inca de Huayna Cápac? Ahí hacen la pregunta, doctor. Adelante. Esa historia la conozco muy bien como diplomático, ¿no? Porque un amigo mío acompañó al presidente Humala a hacer esta operación en Chile, ¿no? Y claro, existe en el Perú una sociedad de estudios genealógicos. Y a la verdad que no es fácil, no es difícil hacer genealogías, es difícil hacerlos si nos remontamos, pues, que a la Edad Media, pues, ¿no? Pero si nos remontamos unos 400, 500 años, se puede hacer perfectamente. Se puede hacer perfectamente. En cada siglo, ¿cuántas generaciones puede haber? En cada siglo puede haber 4 generaciones, 4. Si hablamos de 5 siglos, estamos hablando de 20 generaciones. Eso no es nada. O sea, genealógicamente se puede rastrear perfectamente y de hecho está rastreado. Hay una historiadora de San Marcos, Ela Dunbar Temple, que hizo un estudio sobre la descendencia de Huayna Cápac. Yo sugería leer ese texto, ¿no? Ella da pistas de cómo se pueden hacer ese tipo de rastreos, ¿no? Dicen la mala lengua que ella lo hizo porque muchas familias de Lima descendían de Huayna Cápac y querían averiguar el tema, ¿no? Pero no es algo imposible, no es algo dificilísimo, ¿no? Se puede hacer perfectamente con el estudio genealógico. Claro que sí, eso es muy importante para poder contribuir justamente a los orígenes, ¿no?, de nuestros ancestros y que por cierto también todos lo podemos hacer. Bien, entonces por acá hay un comentario de Elio Chapi, dice, no hay identidad peruana. Mientras sigan excluyendo a muchos grupos, mientras siga siendo tan centralista, mientras que le siga negando todo a muchos y pocos mantengan privilegios. Quizás la pregunta central tendría que ser en relación a cómo construir el Estado-Nación que tanto esperamos, anhelamos todos los peruanos, doctor. Adelante. Bueno, si lo formulamos así, yo creo que el Estado-Nación se construye potenciando nuestra buena herencia, que tenemos muchísimas cosas buenas, y neutralizando nuestra mala herencia, ¿no? Por ejemplo, el espíritu de collera, ¿no? De clubes, ¿no? Que es antidemocrático.
purgándolo como con la educación cívica, ¿no? Con el ejemplo de los padres. Esas son cosas, digamos, debemos depurar nuestra herencia. No toda herencia es buena. Hay elementos, pues, cuestionables, ¿no? Que hay que superar, ¿no? Uno de ellos es el racismo, sin duda, ¿no? El Perú todavía es una sociedad racista. Ha avanzado mucho, ¿no? Pero es una sociedad muy racista, ¿no? Entonces, esa es, pues, una tara, pues, que debe solucionarse, que debe de arreglarse. Ahora, ¿cómo se arregla? Se arregla mejorando el nivel de vida de la gente, dándole oportunidades, difundiendo la educación, haciendo cobertura médica, o sea, realmente dándole seguridad al ciudadano, ¿no? Y un sentido de que participa de la prosperidad, del desarrollo, ¿no? Eso es la táctica que emplearon, por ejemplo, los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos, ustedes creen que siempre han sido ricos, ¿no? Países nórdicos en el siglo XVIII eran pobres, en el siglo XIX eran pobres. Pero claro, en un momento dado se lo propusieron y generaron, pues, oportunidades para la gente, ¿no? Entonces, es un elemento importante, ¿no? Ahora, el punto es que me parece una equivocación que en el Perú se difunda una idea, como en Bolivia, de generar un Estado plurinacional, ¿no? Me parece una equivocación porque ahora, con la presente división que hay de oportunidades, en fin, de rivalidades que hay entre grupos sociales, esa división no va a hacer sino exacerbar los problemas, ¿no? De lo que se trata es de, más bien, elevar el nivel de vida de la población, ¿no? Y hacer que en algunas cosas, no en todo, en algunas cosas, manteniendo la identidad de los ayaninkas, de los quechuas de tal lugar, de los campesinos de Ayabaca, cada uno con sus tradiciones, y respetándolas y promoviéndolas. Tiene que haber, como pasa en Israel, ¿no?, un común denominador, que todos tengan el mismo documento de identidad, que todos tengan un curso parecido de historia del Perú, ¿no es cierto?, independientemente de las historias regionales que aprendan, ¿no?, que todos tengan elementos comunes, que hagan servicio militar, digamos. O sea, hay elementos que pueden unificar y generar vínculos de toda la población, pero manteniendo cada sector su identidad y manteniendo su lengua, manteniendo sus tradiciones, ¿no? No se trata de aplanar, ¿no? Hay un caso dramático, el de Francia, ¿no? En el siglo XVII, los reyes franceses decidieron aplanar, pues, o sea, barrieron con muchas tradiciones locales, ¿no? Hay el caso de Ludum, por ejemplo, ¿no? O sea, barrieron, o sea, el afán era unificarlo todo en torno a un Estado moderno, ¿no? Bueno, eso, pues, tiene huellas hasta ahora, ¿no? Pero no se trata de eso, no se trata de aplanar todo, se trata de mantener las tradiciones, la riqueza cultural del Perú, pero teniendo ciertos elementos comunes todos, ¿no?, que nos permitan pensar como nación. Esa sería mi respuesta. Claro que sí, ¿no? Todavía recuerdo al Barón de Montesquieu, ¿no? Las instituciones fracasan víctimas de su propio éxito, ¿no? Me imagino un poco, quizás recordando a Napoleón Bonaparte, ¿no? Pues y fue por todo lado y a la hora, pues no supo soportar, bueno, más que todo porque se le vinieron encima, porque era el principal enemigo y no Francia, ¿no? Entonces, quizás recordando un poquito, ¿no? Quizás para ir terminando en esta charla de esta noche de manera virtual, por aquí Juan Carlos Machicado Figueroa medianamente nos comenta de esta manera, dice, ¿no? Quiero coadyuvar comentando que no creo que todos los tahuantinsuyanos se hayan fascinado por el catolicismo. Aquí estoy en desacuerdo con Arguedas. Sucedió que en el proceso de sobrevivencia con la violenta presencia de la Inquisición, había que hacerse católico y para ello los curas tuvieron laicos indígenas que sí conocían bien la función de las huacas, los rituales, el idioma y el sentir de su pueblo. Ellos fueron el brazo adoctrinador que tuvieron y siguen teniendo éxito hoy en día. Bueno, eso es lo que nos comenta acá Juan Carlos Machicado. ¿Qué nos puede decir, doctor? Adelante. Repetir un poco lo que dije, ¿no? Que hubo de los dos casos.
hubo no solamente en Tahuantinsuyo, sino también en zonas apartadas como Cajatambo, que yo he estudiado, hubo casos de pobladores andinos rebeldes al catolicismo. Escondían las huacas, escondían las momias, ¿no? O sea, hubo un sector, ¿no?, que adoptó esa actitud, pero otro sector, y a eso se refería Arguedas, no se puede decir que todos hacían una cosa y todos hacían, no. Un sector fue rebelde a lo católico y se le impuso el catolicismo a la fuerza, y otro sector lo aceptó y lo quería. O sea, no se puede ser maniqueo. Hubo amplios sectores que se hicieron católicos. La nobleza inca del Perú en el siglo XVII, cusqueños, eran católicos, hacían parroquias, hacían cofradías, eran católicos como los españoles. Ellos habían aceptado la religión católica y eran católicos. Pero eso es, como repito, es un sector de descendientes de los incas. Otro sector fue rebelde, pues. Por ejemplo, los incas de Vilcabamba no querían, pues, no querían lo español, querían mantener sus tradiciones, ¿no? O sea, y los españoles a la fuerza capturaron al último, asesinaron a uno y después capturaron al otro, lo llevaron al Cusco, lo ejecutaron y desapareció de Vilcabamba, ¿no? Pero la actitud del sector de Tahuantinsuyo era rebeldía frente al español. O sea, se han apoderado del Cusco, pero me voy a la selva a hacer mi Tahuantinsuyo, ¿no? Eso a veces es un sector. Otro sector de la nobleza inca, como Zaire y Túpac, aceptan la dominación española, ¿no? O sea, no hay que ser maniqueo, o sea, hubo de los dos casos. Esa es mi respuesta. Claro que sí, pues las intenciones y las convivencias también seguramente tienen y muchas respuestas que dar también, ¿no? Agradecido por su participación en este día, por la charla que nos ha brindado al Club Historiando, a todos los escuchas virtuales y también, por supuesto, a todas las respuestas que nos ha dado usted. Muchas gracias también, ¿no?, por su tiempo. No sin antes recordarles a todo el público presente de manera virtual que la Academia Nacional de Historia, que muy bien la doctora Miriam Salas también lo hizo recordar, ¿no? Invitamos, ¿no?, a la ceremonia de entrega del diploma de mérito por la promoción de la historia del Perú 2021 a los señores Franklin Pacuri Centeno, que es el presidente del Club Historiando, Luis Martín Bogdanovich Mendoza, de ProLima, Marco Antonio Capristán Núñez, de Rutas Turísticas de Lima, y Jorge Antonio Juárez Valverde y Daniel Arturo Tucto, Rutas de las Curiosidades, ¿no? La ceremonia se va a realizar el día 19 de marzo a las 7 de la noche vía Google Meet y Facebook Academia Nacional de la Historia, y que por cierto lo estaremos enlazando también por el Facebook Live del Club Historiando, ¿no? Como siempre estaremos totalmente todos ahí presentes y agradecidos con cada uno de ustedes. Muy bien, esto ha sido por hoy. Le voy a dar el pase a mi compañera Erly Centeno. Adelante, Erly. Invitamos al público virtual a la siguiente charla para el próximo sábado 20 de marzo, como de costumbre, a las 7 de la noche, que estará a cargo de Alejandro Ortiz Luna con el tema Zahuaziray, Pituziray y el Inca Otorongo, paisaje sagrado, ancestros, agua y fertilidad, por el Facebook Live Club Historiando. No olviden compartir en sus redes sociales también sus comentarios y regalarnos sus likes. Quisiera mandar saludos. Un saludo para Oliver Hernández desde Costa Rica. También un saludo para el Instituto Antonio Lorena, en especial a la profesora Gina Mireli Pomar. Y también a mis compañeros de la carrera de turismo. Gracias. Finalmente nos despedimos de ustedes, en las personas que nos acompañaron hoy: Ahmed Velázquez, Franklin Pacuri Centeno, la doctora Miriam Salas Olivari, Joel Pinto Esquía y mi persona, Erly Centeno. Que tengan muy buenas noches. Gracias por tan amena atención y que Dios los bendiga.
Hasta luego. Gracias a todos. ¿Ah? Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Gracias. Gracias, muchas gracias.